Y buenas y bienvenidos Devs a este nuevo episodio ya de la serie, sí, episodio número 3, ¿sí? En donde hoy nos toca ver Request y Response, ¿sí? Tenemos un tema muy interesante y si recuerdan del primer episodio, ¿sí? Habíamos hablado de dos características particulares de HTTP. Una de ellas era la comunicación sincrónica y otra era el tema de que teníamos dos tipos de mensajes, ¿sí? Request y Response. Entonces, eso es lo que vamos a ver un poquito hoy, ¿sí? Y yendo directamente al grano, lo que tenemos que saber es que HTTP es sincrónico, ¿sí? Significa que básicamente la comunicación la inicia una de las partes que siempre es el cliente, ¿sí? Lo que hace es enviar un request, ¿sí? El mensaje del cliente siempre se llama request. Y lo que sucede, ¿sí? Con ese request es que ese servidor, ¿sí? Básicamente recibe ese comando, realiza esa acción y luego lo que hace es devolvernos una respuesta, ¿sí? En el mensaje del servidor que se llama response. Entonces decimos que HTTP es sincrónico porque básicamente una vez que un cliente envía un request, lo que va a hacer es esperar, ¿sí? Hasta que le contesten del otro lado, ¿no? Hasta que le llegue el response con los resultados del comando que ejecutó en el servidor, ¿no? Entonces, este tiempo sí que va a tener que esperar el cliente no puede hacer más nada, va a estar como, digamos, bloqueado, entre comillas, esperando a que alguien conteste a su mensaje, ¿sí? A su request, ¿sí? Este tiempo que va a tener que esperar el cliente, ¿sí? Normalmente es una suma, podemos pensarlo como es el tiempo que tarda en llegar el request hacia el servidor, si bien digo, sería, digamos, vamos a ponerle acá como un round trip de lo que sería el request, más el tiempo que tarda en procesarse ese request en el servidor, más el round trip del response, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Qué serían estos dos tiempos, no? Bueno, cuando el cliente y el servidor se encuentran, por ejemplo, muy lejos geográficamente, hay un tiempo, ¿sí? Que es el que tarda en llegar los mensajes desde el cliente hacia el servidor. Si, por ejemplo, están cerca geográficamente hablando, y esto acá recordando un poquito lo que habíamos hablado acá de cómo funcionaba Internet, ¿sí? Cómo hacíamos los saltos entre los routers, si están cerca, este tiempo va a ser ínfimo, ¿no? Tanto el tiempo para enviar el request a través de la red, como el tiempo para recibir el response a través de la red. El tiempo, por ejemplo, cuando estás programando un sitio, por ejemplo, y lo querés testear en tu localhost, básicamente el client y el server, si el cliente y el servidor están viviendo en tu misma máquina. Entonces, estos tiempos, ¿sí? El tiempo que tarda en llegar el request y el tiempo que tarda en llegar el response es básicamente cero. Ahora, el tiempo de procesamiento depende mucho de la acción, ¿no? Porque ese tiempo sí transcurre acá en el servidor y depende, por ejemplo, de si tenemos que ejecutar un algoritmo muy complejo, si tenemos que consultar una base de datos, si tenemos que consultar a otros sistemas externos, ¿sí? En cuyo caso, fíjense que nuestro servidor acá se volvería una especie como de cliente también hacia otros sistemas, ¿sí? Enviando requests y recibiendo un response, como pasa, por ejemplo, en la arquitectura de microservicios. Entonces, depende, digamos, de lo que pase de este lado. Vamos a ver, bueno, un tiempo, ¿sí? Este es el tiempo que tarda en total todo lo que es el flujo de request response, ¿no? Pero lo que tienen que saber es que esto es síncrono, ¿sí? Entonces, es como si ustedes levantan el teléfono y dicen, hola, ¿qué tal? Y se quedan esperando a que alguien les conteste, ¿no? Entonces, recuerden que esto es sincrónico, ¿sí? Entonces acá vamos a poner que esto es sync, que HTTP, ¿sí? Es sync. ¿Y por qué? ¿Por qué resaltamos esto de la sincronía? Porque hay otros protocolos, ¿sí? En donde no es necesario esta espera, ¿sí? De request, response, ¿sí? Tiro un request, mando un request y espero, ¿sí? Hasta que me llegue una respuesta. Hay protocolos que son asincrónicos, ¿sí? En donde, por ejemplo, simplemente enviamos datos y no esperamos que nadie nos conteste, ¿sí?
o estamos recibiendo datos sin haberlos pedido, ¿no? Entonces, por ejemplo, pasa en web service, ¿no? Que es, por ejemplo, el protocolo que se usa mucho para hacer aplicaciones de chat, ¿no? Y hay otros protocolos como gRPC, ¿sí? Que también un poco implementan esto. Pero bueno, estamos en HTTP, la comunicación es síncrona, es un protocolo simple, ¿sí? Y como dijimos, la parte que envía un request es el cliente, el que recibe el nombre del cliente, y el servidor va a ser el que envía la respuesta, ¿sí? El response. Ahora, cada uno de estos datos, ¿sí? Tanto el request como el response, tienen sus propios campos, tienen su propia estructura, ¿sí? Y acá es donde me muevo un poquito, ¿sí? Hacia aquí, que es donde tengo la estructura, por ejemplo, del request, que este es el que manda el cliente, ¿sí? ¿Sí? Anotemos acá, cliente. Entonces, básicamente, recordemos acá un poquito lo que vimos digamos, en la sesión anterior, cuando tengo que enviar un request, un paquete de datos, ¿sí? Que tiene adentro básicamente muchos ceros y unos. Lo que sucede con este paquete es que se fragmenta, ¿sí? Se divide en porciones y luego se van enviando cada una de estas porciones. Y esto es algo que en realidad no lo hace tanto HTTP, sino más bien TCP, ¿sí? Que es el protocolo sobre el cual HTTP se apoya. Entonces, ¿qué es lo que contiene un request? Bueno, tenemos varios campos, ¿sí? En HTTP, un request se compone de estos campos que vemos acá. Entonces tenemos primero una URL, ¿sí? Esta URL normalmente siempre sigue una fórmula, sigue un formato, que siempre es host más path, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos URLs del estilo de localhost o localhost 2.80, ¿sí? Que es el puerto TCP en el cual funciona HTTP, barra, por ejemplo, index.html o, por ejemplo, no sé, un sitio, ¿no? Ejemplo.com barra, no sé, por ejemplo, puede ser product 1, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos siempre lo que es la parte del host, que es como la identificación del servidor, dónde está el servidor, a dónde tengo que ir a buscar, a dónde tengo que enviar, mejor dicho, este request en internet, ¿sí? El host identifica a la máquina, ¿sí? Al servidor. Y por otro lado tenemos el path, que un poco identifica al archivo, ¿sí? O al recurso con el cual quiero operar. Por ejemplo, index.html es un archivo, ¿no? O index.js es un archivo. Ahora, products/1, eso es un producto, es decir, es un recurso, es como si fuese una entidad. Bueno, la URL en general es como un identificador, ¿no? Identificamos qué queremos, identificamos, digamos, el recurso o la cosa sobre la cual queremos ejecutar una acción. Luego lo que vamos a ver siempre en los requests es un verbo. Esto se conoce como verbo HTTP o también método HTTP, ¿sí? Los verbos que tenemos disponibles son los famosos 4 verbos más algunos otros que suelen ser soportados y que a veces también se habla de que están siendo como deprecados, ¿no? Tenemos el famoso get, que es un verbo que el verbo lo que indica es como el comando que queremos ejecutar, ¿no? Que el cliente quiere ejecutar sobre el recurso que identifica la URL. Entonces, por ejemplo, get es el que se utiliza para leer, ¿no? Cuando ingresamos a una página web, por defecto se dispara un get, ¿sí? Hacia la URL de index, digamos, o por defecto la URL main, digamos, ¿no? Que siempre es o index.html o simplemente el slash solo, nada. Luego tenemos post, que este, por ejemplo, es el verbo que se utiliza para crear algo, ¿no? Para crear, por ejemplo, un producto, vamos a hacer un request con post. Para crear, por ejemplo, un nuevo archivo, ¿no? Cuando hacemos un submit de un formulario, normalmente se arma y se envía un request utilizando el verbo post. Luego tenemos, por ejemplo, put, que es el verbo que se utiliza para la acción de actualizar. Esto es medio como estándar, ¿no? Uno podría utilizar el verbo put, lo podría programar
para que haga simplemente una lectura, o sea, para que simplemente devuelva datos. Eso no es lo estándar, ¿sí? Lo más estándar es utilizar el put para actualizar. Luego tenemos delete, ¿sí? Para eliminar. Entonces acá tenemos todo lo que es el CRUD o el ABM, el ABM-C, ¿no? Alta, baja, modificación y consulta. Luego hay algunos métodos que son un poquito menos estándares, pero que se suelen utilizar. Patch, por ejemplo, se suele utilizar también como si fuese un put, es decir, para actualizar recursos. Tenemos alguno como options, que este es un verbo especial que lo que hace es simplemente devolver los headers de un supuesto request, ¿sí? Es un poco más avanzado y puede haber alguno más, pero normalmente los más utilizados son estos 4. Bien, entonces con la URL y el verbo, el cliente le indica al servidor qué comando tiene que ejecutar y sobre qué entidad, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un put a esta URL de products/1 significa quiero actualizar el producto con el ID 1, ¿sí? Bien. Siguiendo con los datos que tenemos en un request, tenemos headers, ¿sí? Que ya lo vamos a ver, este es un campo especial que es como del protocolo HTTP, que es un campo auxiliar, ¿sí? Este es un espacio auxiliar en el cual vamos a, por ejemplo, guardar o vamos a enviar, mejor dicho, datos, ¿sí? Que el servidor puede utilizar en su procesamiento o que el protocolo HTTP, ¿sí? Que estamos utilizando va a utilizar para controlar cómo es la comunicación entre cliente y servidor, o que, por ejemplo, el browser puede utilizar también. Entonces, esto ya vamos a ampliar. Simplemente en un segundo, en un instante, vamos a estar hablando más sobre los headers, ¿sí? Y el otro campo también acá es el body, ¿sí? El body es opcional, ¿sí? El body o payload, ¿sí? Este es un campo que se le suele dar bastante espacio porque acá literalmente podemos meter cualquier tipo de datos y estos son los datos que va a utilizar ese servidor para poder realizar la operación, ¿no? Por ejemplo, si queremos actualizar el producto, lo que le vamos a mandar en el body van a ser seguramente los nuevos campos con sus nuevos valores que le vamos a escribir. Por ejemplo, la descripción, precio. Luego tenemos algunos de estos verbos, por ejemplo, no requieren o no utilizan un body. Por ejemplo, get, porque se supone que es una operación de lectura. Vos simplemente querés leer datos. Entonces, ¿qué datos vas a mandar al servidor? Si simplemente querés leer, ¿sí? Hay que pensar, por ejemplo, que el verbo y la URL es como si estuviésemos invocando una función, ¿sí? Entre comillas, en el servidor, ¿sí? Una función así de un lenguaje de programación. Entonces, por ejemplo, hacemos un get, es como si estuviésemos llamando a la función, por ejemplo, getProduct, ¿sí? GetProduct. Y acá le mandamos, por ejemplo, el ID, pero el ID ya viene, fíjense, en la URL, ¿no? Entonces no es necesario enviársela en el body, ¿sí? Lo mismo con el delete product. Ahora con el post y el put, ahí sí necesitamos enviar. Ya sea si estamos creando un producto, por ejemplo, bueno, cuáles van a ser los campos que va a tener ese producto nuevo, o si lo queremos actualizar, cuáles van a ser los nuevos valores de esos campos. Y eso va a ir en el body. Y acá en el body vamos a ver en el próximo video, en la próxima sesión, ¿sí? El próximo capítulo, vamos a ver que acá literalmente podemos enviar cualquier cosa, ¿sí? Podemos enviar un archivo, podemos enviar por ejemplo, una imagen, podemos enviar un JSON, ¿sí? Podemos enviar XML, podemos enviar texto plano, ¿sí? E incluso podríamos no enviar nada, ¿sí? Entonces el body es muy flexible y literalmente podemos utilizar HTTP para enviar cualquier tipo de cosa. Bien, antes de pasar hacia lo que sería el response, ¿sí? Lo que tenemos que saber es que en la URL, ¿sí? Por ejemplo, podemos embeber parámetros. Por ejemplo, como la URL de acá de ejemplo.com products/1, este 1 vendría a ser como un parámetro dinámico que juega, digamos, o que ocupa el espacio del ID. Uno podría llamar a /2, por ejemplo, o /25. Entonces estos son los famosos URL params, ¿sí? Parámetros de la URL, que forman parte de la URL. Ahora, el otro tipo de parámetros son los query strings, que acá sí habrán visto si navegan en algún sitio web, que tenemos, por ejemplo, vamos a poner ejemplo.com/products, estamos viendo un listado de productos, ¿no?
Y cuando buscamos por algún criterio, entonces me suele aparecer este signo de pregunta, ¿sí? Y acá, por ejemplo, price igual a, no sé, 10.000, ¿no? Me aparece un atributo igual a algo, ¿sí? E incluso me pueden aparecer más, ¿no? Porque puede venir después un ampersand y acá alguna otra cosa, como por ejemplo name igual a Pepe, ¿no? Bueno, estos son los famosos query string, ¿sí? El query string params, que son parámetros que literalmente son infinitos. Uno tiene espacio para escribir lo que sea acá, ¿sí? Mientras que en el path se tiene que respetar bien cuáles son los parámetros que soporta o que se define en ese servidor, ¿sí? Si no, el servidor nos va a devolver un error porque estamos accediendo a una URL inexistente o no soportada en ese servidor. Bien, vamos a hablar ahora del response, ¿sí? Esto es lo que nos envía, el request es lo que envía el cliente. El response, entonces, es lo que nos envía el servidor, ¿sí? Que va a ser la respuesta a esa operación o a ese procesamiento. Si, por ejemplo, me enviaron por ejemplo, vamos a escribirlo acá, ¿no? Me enviaron un request con el verbo get, ¿sí? A mi path, por ejemplo, products/yes. Lo que voy a devolver acá, normalmente a esto que es una operación de lectura, me doy cuenta por el verbo, voy a devolver acá, ¿sí? Los datos del producto, ¿sí? El ID, título, descripción, lo que sea que forma parte del producto. Bien, entonces, esto va a venir entonces en el response, ¿sí? Fijémonos entonces, veamos entonces los campos del response. Bien, en el response lo primero que tenemos es un código, ¿sí? Un HTTP code o un código de respuesta de HTTP que está estandarizado en HTTP, ¿sí? Y que tenemos distintos tipos de códigos, ¿sí? Este código lo que indica es qué pasó con la operación, si se pudo realizar o no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los códigos que son del estilo 400, ¿sí? 404, por ejemplo, 400, 402, 403, ¿sí? Los que están en la familia del 400, normalmente lo que indican es que hay un error en el cliente, ¿sí? Esto significa que o los datos que envió el cliente están mal, ¿sí? O están mal formateados, o no se esperaba determinada forma de datos, ¿sí? Entonces nos devuelven un código 400. Por ejemplo, el famoso 404 not found le está indicando al cliente, ok, estás queriendo acceder a una URL que no conozco, que no existe, ¿sí? Por ejemplo. Luego tenemos, por ejemplo, los códigos 500. Este sí se trata de un error en el servidor. Por ejemplo, estoy procesando un request, el servidor está procesando un request y justo explota la base de datos, ¿sí? O falla una validación, o por ejemplo, no sé, algo se queda sin memoria el servidor, ¿no? Entonces lo que nos van a devolver es un error 500, 501, ¿sí? 500 algo, ¿sí? Luego tenemos, por ejemplo, antes de lo que son los errores 400, tendríamos los de la familia del 300, que esto es un código de redirección. Un código de redirección significa que el servidor responde al cliente diciéndole tenés que enviar ese mismo request a esta otra URL, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este código se utiliza para generar redirecciones automáticamente desde el servidor hacia el browser, ¿no? Porque los browsers, Chrome, Firefox y demás, están preparados, por ejemplo, para interpretar determinados códigos, como el 302, para que automáticamente se envíe el mismo request a otro, a otra URL. Entonces, con esto el servidor puede manejar las redirecciones. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el response, o sea, si el servidor pudo procesar bien, ¿sí? tu petición y te puede devolver una respuesta que es válida? Bueno, ahí es donde se devuelven los códigos 200, ¿sí? 200, 201, 202, si son los más conocidos, 204, que son los códigos que indican un estado de OK, ¿sí? Es decir, que se pudo resolver tu solicitud, ¿sí? Y acá te envió entonces los datos, la respuesta de esa solicitud, ¿no? Por ejemplo, acá en este ejemplo le mandaríamos los datos del producto. Por último, la última categoría, ¿sí? Un poco también dejado afuera, no tan utilizada en la práctica, son los códigos 100. Los códigos 100, 100, 101 y demás, ¿sí? De la familia del 100,
son códigos de información o informativos, ¿sí? Normalmente el servidor, estos no se usan mucho en la práctica, pero bueno, fueron diseñados con ese propósito, ¿sí? De que el servidor pueda enviar información al cliente, por ejemplo, de estoy procesando tu request no va a poder ser procesada, ¿sí? Como un checkpoint, ¿no? De cómo está haciendo ese procesamiento. Fuera del 100 y fuera del 500 no hay códigos HTTP válidos, ¿ok? Bien, entonces, el servidor va a colocar un response code, ¿sí? En su respuesta. Imaginemos que, por ejemplo, coloca un 200, ¿no? Siempre va a venir este campo para que el cliente pueda saber, ok, qué pasó con mi request primero, ¿sí? Y después vamos a tener como en el request, ¿sí? Tenemos un campo acá de headers, del cual vamos a hablar brevemente, del cual vamos a hablar en un segundo. Y luego tenemos también un body, ¿sí? Que también es similar a lo que pasaba en el request. Acá, por ejemplo, es donde iría este dato, ¿sí? Estos datos que serían los campos del producto, ¿sí? El ID, la descripción y demás. Y como bien te dije en el request, pasa lo mismo acá. Literalmente acá en el body puede venir cualquier cosa. Puede venir un archivo, una imagen, por ejemplo, puede venir HTML, por ejemplo, que es por eso que podemos navegar en las páginas. Puede venir, por ejemplo, un archivo MP3, puede venir texto plano, puede venir un JSON, ¿sí? Un archivo en formato JSON o XML o cualquier otro formato. Literalmente este body sí le vamos a poner acá un asterisco, un intento de asterisco para indicar, digamos, que es un campo completamente flexible, ¿no? Bien, dicho esto, entonces vamos a hablar del campo que nos quedó pendiente, que es headers. ¿Sí? Que si hacemos un poquito de zoom out, vamos a ver que headers, ¿sí? Está en los dos, está tanto en request como en response. Bueno, ¿qué son los headers? Los headers son un campo especial, es un lugar especial, tanto en el request como en el response, para enviar datos, ¿sí? Por ejemplo, si está en el request, desde el cliente hacia el servidor, y si está en el response, desde el servidor hacia el cliente, ¿sí? Ahora, estos datos son datos medio como especiales o particulares, ¿sí? Son como datos un poco informativos y que tienen que ver con lo que se está mandando un poco acá en el body, ¿sí? O con qué está pasando con la conexión HTTP, ¿sí? Con esto que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, vamos a irnos puntualmente hacia los tipos de headers, que fíjate acá cómo te lo tengo ya resumido, ¿sí? Tenemos tres tipos de headers. Tenemos headers de información, ¿sí? Que estos headers lo que hacen es decirme qué es lo que tengo, ¿sí? En el campo body, ¿sí? Headers de información, por ejemplo, de qué estoy mandándole al servidor o qué me está devolviendo, qué me está enviando hacia el cliente, qué estoy enviándole al cliente si yo soy el servidor. Entonces, por ejemplo, acá tengo, fíjate algunos ejemplos que te puse, ¿sí? Si te gusta toda esta dinámica y todo este trabajo que estoy haciendo para vos, para que te lo lleves en el bolsillo, déjame entonces un like, que te lo voy a súper agradecer, y suscríbete al canal para más series como esta. Ejemplos de headers de información. Bueno, por ejemplo, en el request, ¿sí? Esto sería, digamos, los headers que podemos mandar en el request, porque están en el lado del cliente, y estos son los que podemos mandar en el response, porque están en el lado del servidor. Hay algunos headers que pueden ir en los dos, ¿sí? Pero no siempre. Entonces, por ejemplo, content type, que es un header que se usa, por ejemplo, para indicarle en este caso, digamos, al servidor qué tipo de datos le estamos mandando. Si le estamos mandando un archivo, qué tipo de archivo, ¿sí? Content length, que es para decirle qué tamaño en bytes, por ejemplo, tiene este archivo. Y bueno, date es para indicarle simplemente en qué fecha o en qué momento le estamos mandando. Origin, que es básicamente la URL de desde dónde, o digamos la computadora de desde dónde le estamos mandando, o mejor dicho, desde qué sitio se está haciendo este request. En el lado del servidor, por ejemplo, tenemos content type también para que el servidor le indique al cliente qué tipo de dato le está devolviendo como respuesta. Tenemos content length y date, que son básicamente similares. Entonces, como podés darte cuenta acá, los headers de información te indican, ¿sí?, qué
tipo de datos le estamos mandando en el body, ¿sí? Como te puse acá. Bien. Headers de negociación. ¿Qué son los headers de negociación? Bueno, la negociación, ¿sí?, es un proceso que se da entre cliente y servidor. Se negocian muchas cosas, ¿sí? Porque imagínate, digamos, que entre las dos máquinas puede que su hardware sea distinto, o que el estado de red sea distinto, o que la configuración de seguridad y de privacidad sea distinto para un browser de una persona que para el browser de otra persona. Entonces, es necesario muchas veces que tanto cliente como servidor negocien, ¿sí?, lleguen a un acuerdo de qué cosas usar, qué configuraciones usar para determinados casos, determinados escenarios, ¿sí? Y para eso lo que hacen es negociar a través de datos que se envían en el header, ¿no? Entonces, algunos ejemplos, por ejemplo, tenemos acá los headers de accept, ¿sí?, para el request. Accept type, accept encoding y accept language, por ejemplo, estos son headers que se utilizan para decirle al servidor, yo te envío un request y lo que acepto como respuesta tiene que ser, o por ejemplo, un MP3, ¿no? O sí, un MP3 o un archivo o un JSON espero como respuesta, ¿no? Eso es el accept type. El accept encoding es, por ejemplo, para decirle al servidor, acepto que me envíes, por ejemplo, algo compreso, ¿sí?, compreso utilizando, o comprimido sería, utilizando, por ejemplo, JZip como algoritmo de compresión, ¿sí? Eso sería el encoding. Accept language es para decirle al servidor, estos son los lenguajes en los cuales espero que vos me mandes tu contenido, en inglés, en español, los idiomas, ¿no?, más que lenguajes. Range, por ejemplo, es para decirle desde el cliente al servidor, espero, por ejemplo, que me mandes este rango de bytes, ¿sí?, desde el byte número 500 hasta el 800, ¿no? Esto es algo especial que se utiliza para hacer requests parciales. Y, por ejemplo, del lado del server, normalmente lo que hace el server es como esperar alguno de estos headers, ¿sí?, y medio como hacerle caso, ¿sí? Pero hay algunos headers como por ejemplo el content encoding, que es básicamente la respuesta hacia el accept encoding, ¿no? Es como que le está diciendo el servidor, lo que te estoy devolviendo está comprimido o codificado utilizando este tipo de datos, este algoritmo. Location es, por ejemplo, esto se utiliza para las redirecciones, ¿sí?, para que el servidor le indique al cliente hacia dónde tiene que redirigirse o hacia dónde tiene que volver a hacer el request, ¿sí? Headers del tipo control. Bien, la última categoría serían los headers del tipo control, headers de control. Los headers de control permiten controlar, ¿sí?, cómo se tiene que manejar, ¿sí?, la conexión HTTP, qué es lo que tiene que hacer el servidor y qué es lo que tiene que hacer el cliente. Acá, por ejemplo, se permite, por ejemplo, establecer como condicionales. Estos headers es medio como que disparan algún comportamiento condicional en la otra parte, ¿no? Entonces, ejemplos en el lado del cliente. Tenemos, por ejemplo, los headers de, por ejemplo, if modify since, es un header que permite que el servidor devuelva un contenido, devuelva una respuesta a un request, solo si el contenido de esa respuesta cambió desde determinadas fechas. Y esto, por ejemplo, se utiliza para caching, para todo lo que es caching o caching, ¿sí?, para las caches en HTTP. Cookie, que es el header en el cual, por ejemplo, el request o los browsers, mejor dicho, colocan las últimas cookies que el servidor les pidió guardar. Authorization, que es el famoso header que se utiliza para enviar las credenciales para autorizar un request o una operación en el servidor. Ejemplos del lado del servidor tenemos, por ejemplo, el Cache Control, que este es básicamente el header por defecto utilizado para controlar cómo se da el cacheo en el browser, ¿sí? Con este header, por ejemplo, el servidor le puede decir al browser, ok, este archivo lo puedes cachear por tanto tiempo, este no, este nunca lo cachees. Entonces, fíjense cómo controla, ¿no?, a la otra parte. Location, que un poco lo vimos antes, ¿sí? Estamos controlando al browser porque le estamos diciendo a dónde tiene que ir. Set cookie, que este es básicamente la contraparte a cookie, ¿sí?, que lo que le indica el servidor al cliente con este header es qué cookies tiene que guardar, ¿sí? Y el browser automáticamente sabe que se tiene que guardar tales cookies y volverlas a mandar en cada request subsecuente, ¿sí?
Bien, y con eso entonces ya estamos con el contenido de hoy, el video de hoy, ¿sí? Espero que te haya gustado mucho. Hoy dimos una revisión de Request Response y de la comunicación síncrona de HTTP. Así que si te gustó este video y te aportó, sí, que yo sé que sí, déjame un like y suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Te mando un abrazo grande y un saludo y que tengas una gran semana.